Primera Timoteo capítulo 1 y versículo número 3, mientras mis hermanos pasan a ocupar lugar los del altar. Primera Timoteo capítulo 1, versículo número 3. Y aquí hay unas palabras del apóstol Pablo para Timoteo, y me llama la atención esta porción de la escritura, como el propósito de Dios es hacer avanzar el propósito de Dios que tiene para cada persona. Y muchas veces ha sucedido que en vez de hacer que el propósito de Dios avance, se trunca momentáneamente, pero no para siempre, solamente momentáneamente. Y dice aquí en 1 Timoteo capítulo 1 verso 3, cuando usted lo vea me da un amén. Amén. Le voy a suplicar si es tan amable estar de pie mientras leemos hasta el verso 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tu palabra, que es poderosa, nos ubique siempre, Señor, nuestro corazón, de tal manera que podamos enfocarnos en que el propósito de tu plan pueda avanzar. Disponemos nuestra vida en tus manos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a salir adelante, Señor, en la fe, pues creemos que todo lo que tú tocas obra para bien. Nos ponemos en tus manos. Dígale: Señor, toca mi corazón, toca mi mente, te necesito. Ayúdame, Señor, a tener claridad en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si es tan amable de sentarse. Aquí hace énfasis el apóstol Pablo acerca de qué tan importante es que el plan de Dios se pueda avanzar, el plan de Dios en la fe. Nosotros como hijos de Dios a veces caemos en trampas religiosas. Esas trampas donde nos llevan a veces a contender puntos doctrinales, puntos de enfoque doctrinal, que en vez de hacer de que los oyentes puedan avanzar, a veces se hacen como sectarismos, y por causa de la diversidad que hay de tanta controversia espiritual, se estorba y se trunca momentáneamente el propósito que Dios tiene con cada lugar. Y Dios tiene propósitos contigo y conmigo para hacernos avanzar en la fe. Y para ello hay algunas recomendaciones que Dios hace. Lo único que pide Dios, hermano, es que haya un corazón puro, un corazón necesitado de Dios, un corazón que esté dispuesto para ir adelante a lo que Dios disponga. Déjeme decirle que desde que yo me convertí a Cristo, a mí Dios me ha cambiado en algunos puntos que me fueron sembrados en la vida como doctrinas, que a final de cuentas me di cuenta que no era algo que me iba a hacer avanzar, sino que me iba a mantener así como estancado. Pero cuando llega el Espíritu Santo, abre un panorama muy grande, donde le dice a uno: ¿me amas más a mí que la doctrina que tienes? Y déjenme decirle, sí, el propósito de aquí es siempre buscar honrar a Dios, aunque a veces tengamos que despojarnos de una particular manera de haber aprendido. Y es que siempre tenemos que ir adelante con el corazón abierto para seguir aprendiendo. Nunca es demasiado tarde para aprender. Dios siempre tiene sabiduría en abundancia, pero para el que se humilla. Y se requiere un nivel de humillación, de humildad, para que uno pueda ser instruido. Con un corazón soberbio no se puede avanzar. Estuvo fluyendo en el Espíritu Santo, y usted va a ver que en el transcurso de este tema que vamos a tratar, él estuvo dando testimonio del mensaje bastante. Y ahorita vamos a entrar en ello. Y me pude dar cuenta en el libro de los Hechos, en el capítulo 27,
en el verso número 41, dice que Pablo, hermano, él venía desde en una trayectoria donde él apeló presentarse delante de César. Y él, en medio de esa travesía, se tuvo que transportar de barcas. ¿Sabe usted que a veces es necesario que una persona cambie el rumbo del camino en que va, cuando ese camino solamente cumplió el propósito? Y todos somos instruidos por etapas. Usted puede ver cuando el ser humano, cuando nace, tiene una etapa de niñez, después tiene que cambiar a otra etapa de niño, de joven, después a otra etapa de adulto, después a una etapa de madurez, y luego a una etapa pues ya de anciano, hasta que llega a la etapa donde va a ser transformado, pero ya en otra dimensión, fuera de aquí en la tierra. Y todo en la vida tiene cambios. También Dios tiene maneras de irnos cambiando, la manera de aprender, de recibir actitudes que tienen que menguar, donde Cristo tiene que crecer. Y entonces pude ver cómo el apóstol Pablo dice que él primero abordó una barca que empezó a ser azotada, empezó a ser afectada por vientos contrarios. Y de repente se encontró con situaciones donde esa barca llegó a su etapa donde tendrían que ser transbordados a otra barca. Y ahí podemos ver en la escritura como en Hechos 27:2, vamos a ir un poquito ahí antes de entrar al 43, pero dice en Hechos 27 que él se embarcó en una nave adramitena. Y cuando me empezó a entrar la inquietud de qué podía representar esa barca donde él tuvo que ser transportado, que solamente duró un tiempo su transportación, porque él iba rumbo a Roma para presentarse delante de César. Él apeló a presentarse delante de César porque él quería que le hicieran un juicio justo. Y entonces Dios le concedió que se fuera y se presentara a ese lugar de Roma, pero mientras estuvo navegando por diferentes, en su travesía, por diferentes partes donde tuvieron que parar a causa de las tempestades que se levantaban. Y aquí en el verso 27, verso 2, en el capítulo 27 y verso 2, dice: embarcándose en una nave adramitena, Pablo, hermano, cuando se sube en esa barca, era una barca peligrosa, porque pude darme cuenta que esa palabra adramitena viene de Adramito, que es un lugar en Turquía. Y en Turquía, hermano, déjenme decirle que los cristianos cobran mucho peligro sus vidas. Y ese nombre significa la corte de la muerte. Y déjenme decirle, mucha gente está transmitiendo un evangelio que le está predicando muerte a la gente. Por ejemplo, Pablo, cuando empezó a predicar allá donde se encontraba Eutico, dice que el mensaje que fue transmitido hasta la medianoche causó que Eutico cayera de un tercer piso al suelo y quedó muerto. Pero él tuvo que descender y tuvo que bajar y postrarse sobre él y revivirlo, dándole vida y diciéndoles: no está muerto, sino que vive. Y entonces cambió su mensaje, porque cuando se empieza a predicar la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros no somos para venir a transmitir muerte, sino vida. Y entonces Pablo tuvo que aprender que hay etapas donde se tiene que evidenciar dónde está el pecado, que es el que va a causar muerte, pero para apartarse uno de ese camino y seguir en otra nueva etapa, que es la vida que Dios da en Cristo Jesús. Porque el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero Cristo vino para dar una vida y una vida en abundancia. Entonces Pablo tuvo que aprender en experiencias que había ciertas situaciones que él tenía que cambiar. En el verso 4 dice que de ahí partieron y navegaron al abrigo de una isla de Chipre, porque dice que los vientos eran contrarios. Y entonces dice ahí la escritura en el verso 5: y después de navegar atravesando el mar frente a la costa de Sicilia y de Panfilia, llegaron a Mira de Licia. En el verso 6 dice: y ahí el centurión halló una nave alejandrina que iba a partir a Italia, y nos embarcaron en ella. Entonces de momento se ve que cambia de una nave a otra, de una barca a otra barca, porque habían sido vientos contrarios. Quiere decir que hay cosas que siempre van a ir contrario a lo que Dios nos está llamando para ir.
porque le fue concedido por Dios que llegara hasta Roma, pero tuvo que parar en Chipre porque los vientos eran contrarios. Muchas veces hay gente cristiana que Dios le llama, y cuando el llamamiento que Dios nos hace para la salvación es bien lindo. Todos llegamos, hermano, con la novedad de vida y aprende uno a cantar, y aprende uno a adorar, y aprende uno a conocer la palabra de Dios, y llega una motivación muy linda, pero de repente la trayectoria avanza uno, pero de repente empiezan a soplar vientos contrarios que lo quieren hacer a uno retroceder, volver atrás. Digo usted, Dios no nos ha traído aquí para volver atrás. Él nos ha llevado con un llamamiento para llegar hasta el fin. Con la ayuda de Dios vamos a llegar hasta el fin. Pero déjeme decirle que hay veces que hay etapas de pequeños retrocesos. Porque cuando el barco está avanzando, esos barcos que llevan vela, es decir, que corren conforme al viento, cuando empieza a soplar un viento contrario, en vez de avanzar, como que si se estancara, entonces los que navegan tienen estrategias para vencer los vientos contrarios. Entonces empieza el barco para ir avanzando cuando va a su favor en una dirección, pero cuando el viento llega contrario, entonces tienen estrategias y empiezan a ir hacia los lados. Y empiezan a hacer como que retroceden, pero para agarrar la viada, para avanzar otro poquito. Y luego se vuelven a ir hacia el lado izquierdo y como que vuelven otra vez a retroceder un poquito, pero para agarrar la fuerza del viento para volver y así es como navegan. Entonces, en aquellos tiempos no había como ahora barcos impulsados por motor, por gasolina, ni diésel, ni nada de eso, sino solamente impulsados por el viento. Entonces, para ellos se tornó como muy laborioso el tener que avanzar donde el viento está al contrario, y cuando está demasiado fuerte el viento, lo que hacen es parar y esperar a que el clima cambie para que puedan ellos nuevamente continuar con su navegación. Entonces tuvieron que ser transportados a otra nave, pero esta ya no era la Adramitena, sino que esta era una nave alejandrina. Y dice en el verso 13 que cuando comenzó a soplar un viento moderado, dice que era un viento del sur. Cuando usted ve a Jesús hablando acerca a los sacerdotes y les dice, ustedes conocen el viento del sur, y cuando sopla el viento del sur, ustedes saben que va a venir un calor. Jesús lo dijo en Lucas, en el capítulo 12 y verso 55, dice que el viento del sur, el viento que empezó a soplar moderadamente, iba a ser un viento que iba a traer mucho calor. Ahora, usted y yo cuando estamos en el calor, como que sudamos mucho, como que las cosas se ponen, hasta los automóviles tienden a fallar cuando hay la temperatura muy alta. Empieza uno a tener dificultades. Usted sabe que hay etapas en la vida cristiana que también tenemos que atravesar dificultades. ¿Quiénes de aquí no han pasado por dificultades? A veces hay dificultades financieras, a veces hay dificultades materiales, a veces hay dificultades familiares, a veces hay dificultades hasta en la iglesia. Con cosas, actitudes, situaciones en el trabajo, con compañeros, en el mundo, con los vecinos. De toda clase de dificultades a veces tenemos que nosotros, hermanos, pasar, y son vientos que dice que son del sur. Entonces debemos de saber la iglesia que cuando Jesús se montó en la barca para ir a Gadara, dice que se empezó a levantar ahí una corriente que empezó a tratar de hacer que el barco no pudiera llegar a Gadara, pero como tenía un llamamiento Dios para un gadareno, para sacarlo de las tinieblas, de la muerte a la vida, entonces tuvo que Jesús pararse y reprender los vientos. Esto a mí me habla de que todo se mueve por espíritu. Entonces nuestra travesía, tenemos nosotros que aprender de aquí, de que las dificultades se pueden confrontar con la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que sepa usted que cuando está atravesando por ahí con una situación de roces, de dificultades, de economía, usted tiene una autoridad en Cristo, y es empezar a reprender los vientos moderados del sur, porque cuando menos se acuerda se empieza a poner la cosa difícil y empieza uno a desgastarse más que de lo normal. Y entonces tenemos que saber que todo esto que le pasó al apóstol Pablo en esa travesía son estrategias que Dios ha dado para que nosotros podamos salir adelante. Cuando esos vientos del sur no son confrontados en su debida forma, dice en el verso 14, pero no mucho después desde tierra comenzó a soplar un viento
huracanado. Entonces ya no era un viento moderado. Cuando se empiezan a poner las cosas más difíciles, cuando usted empieza a reprender al enemigo, no cree que se va a quedar ahí castigado, regañado, así como decía un hermano que le decía, te reprendo, y entonces le decían, pero no me lo reprendas, échalo fuera, pero átalo, porque reprendido es regañado. Ahí el demonio ahí se queda regañado, ¿no? Ya me regañaron porque estoy dando mucha lata, pero lo que cosa hay que atarlo, hay que removerlo. Entonces, no solamente es orar, no solamente reprender, es tomar a la autoridad sobre una potestad que viene con intenciones destructivas. Usted sabe que a veces los hogares son afectados en relaciones matrimoniales, donde ya no son vientos, sino a veces porque a veces los vientos son pequeñas discusiones, pero cuando ya vienen vientos huracanados, cuando quieren derribar la casa, y es ahí donde se tiene que tomar la autoridad. Ahora, como iglesia también. Como iglesia a veces hay dificultades en las iglesias y se tiene que tomar esa actitud de saber contra quién es la batalla. Es en el ámbito donde se mueven los vientos, donde se mueven los espíritus. Dios sopla y transmite espíritu de vida. Por el enemigo sopla y trae espíritu de muerte y de dificultades y de padecimientos, y de repente usted puede ver en la vida de Job cómo llegaron, hermano, unas tremendas situaciones a su vida, pero es que el diablo traía permiso y de repente empezó a arruinar todo lo que estaba a su alrededor. Y yo todavía sigo oyendo a mucha gente que dice, Dios te quita, pero cuando te regresa en abundancia. Pero Dios no le quitó nada a Job. El que se lo vino a quitar, Dios le había dado a Job, pero quien vino a quitarle fue el diablo, porque pidió permiso. Pero cuando Dios vio todo lo que lo estaba arruinando, dijo, ahora va la mía. Y lo empezó a bendecir y a prosperar en gran manera. Dios lo que quiere hacer con tu vida es llevarte a prosperarte en gran manera. Pero no solamente en lo económico, sino en las relaciones familiares, en las relaciones de tu vida cotidiana. Porque Dios quiere, hermano, que uno se dé cuenta que hay algo que se mueve invisible, porque el viento es invisible, pero se evidencia cuando pasa un tremendo huracán. Hay quienes han sabido cómo sucede eso. Ahí mis hermanos Casillas, ellos bien saben lo que son cuando llegan los huracanes, cómo dejan ruina. Pero fíjese qué tremendo que aquí dice la escritura, que apareció un viento huracanado que se llamaba, ¿cómo? El verso siguiente. Bueno, ahí dice noreste, ¿verdad? Aquí dice Euroclidón. ¿Y qué es Euroclidón? Es que esta es otra versión, esta es la versión nueva versión internacional. Estoy leyendo la versión de las Américas, por si la encuentran ahorita para que la pueda ver. Y dice que ese viento del noreste era un viento que se llama Euroclidón. ¿Está ahí? ¿No? Cuando lo vea me da un amén. Y entonces estaba yo considerando, ahí apareció ya Euroclidón. Sí, ¿verdad? Ahí está, Euroclidón. Ese viento que estaba huracanado era un viento que se llamaba Euroclidón. Y estos son vientos encontrados. El viento que viene del nordeste con el del sudeste. Y entonces empiezan a encontrar y empiezan a causar dificultades. ¿Sabe usted que nosotros estamos en medio de vientos? Pero la escritura a los vientos los identifica. Por ejemplo, si usted va conmigo a Efesios, al capítulo número 4 y el verso número 14, ahí el apóstol Pablo hace una aclaración qué significan esos vientos contrarios. Vientos contrarios que a veces perturban los lugares donde se mueven los hijos de Dios. Y aquí dice, Efesios 4:14, amén. Dice, para que ya no seáis niños sacudidos por las olas, ni llevados de aquí para allá por todo viento, ¿de qué? Entonces los vientos aquí son representados con doctrinas. Por eso decía el apóstol Pablo que tenía que parar ciertas actitudes doctrinales para que no se trunque el propósito de Dios, el plan de Dios, que es para desarrollar la fe. Entonces, con este plan de fe, nosotros tenemos que saber cómo confrontar lo que se mueve en la dimensión espiritual. Toda persona cristiana. ¿Por qué? Porque cada quien viene de un hogar, cada quien tiene una familia, cada quien tiene una vida. Y tenemos que estar equipados para saber cómo confrontar dificultades. De repente llegan por ahí malos entendidos y mandan una carta al IRS y le quieren sacar un dinero que uno supuestamente nunca reportó, y resulta que es un viento que se está levantando
con miras de Euroclidón, con miras de llegar y ponerlo a uno en temor para poderlo castigar y meterlo en cautiverio, cuando nunca se hizo nada mal. Así le pasó en la casa. Llegó una carta por ahí a una de mis hijas, y de repente cuando uno ve la carta y ¡ay!, que le quieren cobrar un dineral, y dice, ¿pero cómo? Y entonces empieza uno a reprender los vientos, y de repente todo vuelve a la calma. Una llamada por teléfono y quedó tan facilito solucionado el problema. Pero de repente cuando usted oye IRS y se corra, sálvese quien pueda, ¿verdad? Porque no perdona, ni siquiera una bancarrota perdona al IRS. Pero sabe una cosa, hay situaciones en la vida que a veces van a ser amenazantes, y entonces dice la Escritura en este Efesios 4:14, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y las artimañas engañosas del error. El enemigo siempre va a buscar alguna artimaña para tratar de ponerlo a uno en temor, porque cuando se levanta un viento huracanado, literalmente, la gente se llena de pánico, y entonces cada quien, hermano, asustado, ni toma buenas decisiones. Pero de aquí usted va a salir tomando buenas decisiones para saber cómo confrontar situaciones difíciles, y es a través de entender que detrás de cualquier situación contraria, viento contrario, viene la autoridad de Cristo, usted para seguir adelante. De repente va a llegar el enemigo y va a decir, mira, ya no va a haber trabajo, pero es que Dios le va a dar un mejor lugar donde trabajar. Hoy estaba ministrando Werner acerca de esto, y yo me pude dar cuenta que Dios, hermano, tiene propósitos. En Cantares capítulo 4 y verso 16, fíjese cómo dice la Escritura, porque también Werner mencionó este capítulo, me estuvo copiando toda la predicación. No, yo se la recibí del Espíritu Santo, y él también. Entonces dice Cantares 4:16, mire cómo dice aquí, la primera palabra que dice, despierta. Y no decía que no estuviéramos dormidos. ¿Y cómo se despierta uno? Cuando uno se pone las pilas, se pone a orar, se pone uno a defenderse, se pone uno a poner en práctica la palabra de Dios, lo que Dios nos ha enseñado. Despierta, viento del norte, viento del sur. Dice, viento del norte y ven, viento del sur, y hacer que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas entre mi amado y en su huerto, y coman sus mejores frutas. Cuando vienen las dificultades, dice el Señor, levántate tú también, así como el Señor levanta los vientos para que se dejen de venir. Ahora va a venir el viento huracán, ahí está Euroclidón, las dos fuerzas contrarias, pero la iglesia tiene que aprender a escalar su fragancia. Y la fragancia que debe desprender es el olor a Cristo, la unción del Espíritu de Dios fluyendo a través de tu boca. ¿Cuántos reciben? Oiga, hermano, el poder en la boca Dios lo tiene para usarlo en momentos de dificultades. Entonces el Señor, ¿para qué permite que vengan vientos contrarios? Para que nosotros empecemos a activar como lo que somos, como los hijos de Dios, los ungidos de Dios. Cuando vino Jesús, dice que Él no vino a buscar a los sanos, vino a buscar a los enfermos. ¿Por qué? Porque Dios lo había ungido con un óleo del Espíritu Santo para sanar toda enfermedad. Entonces, ¿en dónde va a fluir el don de la sanidad? Donde hay enfermos. Pero como no salimos al hospital ahora por los enfermos, dice el Señor, entonces ¿cómo le hago para que mi iglesia se ponga a fluir en la unción de sanidad? Y entonces deja que uno que otro se enferme. Diga usted, para que eso no pase, mejor vamos a salir a orar por los enfermos. No veo mucho entusiasmo. Veo así como que hace tanto calor y, ay, padre, tener que salir al hospital. No tiene que ser ahorita, pero puede hacerse prácticamente algo que sea la labor de uno. Yo quería saber si Dios podía usar mi vida para que fluyera el don de la sanidad, y lo primero que hice fue irme a meter a los hospitales. Y mi pastor ni sabía, y no porque fuera yo insujeto, sino que yo, dice la Escritura que tenemos que anhelar ardientemente los mejores dones. Amén. ¿Y cómo se anhela ardientemente? Pues en medio de una situación que está terrible. Entonces, cuando empecé a ver que empezó a fluir la unción de sanidad, dije, no, pues ya nomás quería estar yendo yo al hospital.
a estar orando por la gente enferma. Y gloria a Dios, porque se puede desarrollar eso en cada cristiano. Porque eso no es don de una persona, es don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha dado sobre toda carne. No dice sobre los espirituales, sobre toda carne. Y es para aquel que lo anhela ardientemente. Entonces usted que ya tiene a Cristo, pues con más facilidad, hermano, va a fluir la sanidad. Yo le aseguro que si usted se pone a orar por cualquier niño que esté enfermo, o cualquier niño venga y ore por un adulto que está enfermo, Dios lo va a usar. ¿Por qué? Porque es ahí donde va a empezar a fluir, donde se encuentra Euroclidón. Euroclidón, donde llegan las dos fuerzas que tratan de ponerlo a uno quieto. Pero es ahí donde va a resplandecer la gloria de Dios. ¿Qué hizo Moisés cuando llegó a donde estaba el mar? ¡Ay, Señor, los egipcios! Y hasta lo regañó. ¿Y por qué clamas a mí? Levántate y extiende la vara y hiere al mar. ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a causar que viniera un viento. Y empezó a soplar ese viento toda la noche. Y era un viento del sur. Y se empezó a abrir paso. Se empezaron a secar las aguas. Pasó por tierra seca. Quiere decir que cualquier situación que se enfrente, usando la autoridad que Dios nos ha dado en el nombre de Cristo, vamos a salir adelante. Porque a veces los hijos de Dios tienen que atravesar vientos huracanados. Porque si no, ¿quién nos va a poner quietos? Y estaba viendo un video de un huracán que se levantó en el mar. Y entonces estaba una lancha y estaba ahí, venía el huracán y van haciendo caminitos así como un cono que viene desde arriba. Y venía así, venía así, parecía que venía por la lancha, pero algo pasó que se desvió y se fue por otro lado. ¿Y sabe qué? Lo primerito que yo pensé, dije, iban hijos de Dios ahí que empezaron a reprender la tempestad. Usted y yo tenemos que ejercitarnos en medio de las dificultades a poner la paz de Dios. Y eso es con la autoridad que Dios nos ha dado en Cristo. Entonces quiero volver un poquito más a continuar con esto del apóstol Pablo, porque él tuvo, hermano, que salir adelante. Y entonces dice en el verso 15, Hechos 27:15, fíjense cómo dice aquí, iniciando este verso. Y siendo, 27:15, ¿no? Hechos, hasta que no me voy a continuar. Amén. ¿Y siendo qué? Azotada la nave. Porque a veces se levantan vientos que azotan las congregaciones. Porque a veces se levantan vientos que azotan los hogares. Porque a veces, hermanos, se levanta como que si algo quisiera destruir. Y dice, y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Hay veces que uno puede reprender, pero hay veces que se lo tiene que dejar uno a Dios. Y de repente Dios empieza a intervenir. No se está moviendo, no está confiando lo suficiente como para frenar los vientos. Pero entonces dice el Señor, pero es aquí donde Dios se manifiesta. ¿Qué hicieron aquellos tres jóvenes, hermanos, cuando cayeron en el horno de fuego? El Dios que nosotros tenemos nos puede librar del fuego. Y si no nos librara, y dijo el Señor, ¿cómo que no? Si pusieron su confianza en mí, el que pone su confianza en Dios no será avergonzado. De repente bajó otro ángel. Y ese ángel trajo frescura. Y salieron a salvo. Entonces, yo me puedo dar cuenta que hay veces, hermano, que podemos nosotros pelear la batalla, pero hay veces que tenemos que permanecer esperando solamente en Dios. Y con una mentalidad de todo va a estar bien. A veces a mí me llegan personas así que andan así como que están bien huracanados, atacados por el Euroclidón. Y luego me llegan y me dicen, hermano, mire, es que me llegó hace poquitito uno. Y me dijo, ¿cómo ha estado usted? Aquí, dice, me quedé sin trabajo. No se preocupe, algo mejor viene. Y me volteó a ver así. Gracias, Miss, por esas palabras. Para nosotros es tan común decir así, ¿verdad? Pero para ellos les cae así como, ¿qué? Antes no me dijeron, pobrecito de usted, ahí le va una ayudita. No, todo va a estar mejor. Porque cuando se levanta el enemigo en contra de Dios, nos le quitan un montón de cosas, es porque Dios va a dar otras mejores. Así que no, el temor lo vamos a echar fuera hoy. A las dificultades.
a las tempestades, a las amenazas. Oye, hermano, hoy estamos viviendo en una época donde muchas amenazas se levantan contra la ciudad, contra la nación, contra el país. Y la iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a venir a meter aquí a Estados Unidos hincados asustados o nos vamos a poner en nuestro papel de autoridad en Cristo? A decirle, puedes llegar a cualquier ciudad, pero esta no entras. Su nombre. Va a decir el huracán, váyanse para otro lado allá con los chinitos porque allá no saben reprender. Pero aquí no lo dejan a uno pasar. Usted ya puso su letrero en su casa, ¿verdad? Algunos se llevan un letrero que les hicimos aquí para que se lleve a su casa con un círculo así, una tacha así. Por aquí no pasan los tsunamis, por aquí no pasan los terremotos, por aquí no pasan los huracanes. Y llegó ahí uno que andaba ahí, un vendedor, y llegó y se le quedó viendo ahí, haber dicho, aquí no queremos vendedores. Y él llegó y se empezó a leer el letrero. Cuando leer el letrero dijo, está bien, dice. Hasta el incrédulo le dijo que estamos bien cuerdos. ¡A su nombre! Dice en el verso 18, al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente. Usted sabe que el enemigo no cree que viene jugando, viene con furia. Hay gente que dice, hermano, yo ya no quiero ir a la iglesia, es que el enemigo se alborotó. Pues siempre va a estar alborotado porque es viles de la muina. Él siempre va a estar con furia, con enojo. ¿Por qué? Porque cada vez que la iglesia empieza a vivir en fe, empieza a ser afectado su reino. De repente empieza a tener pérdidas. Y de repente usted rescata almas que Dios le da para Cristo. ¿Cómo cree que va a estar él? Tranquilo, sereno, está huracanado, está moviendo todo lo que está a su alcance. ¿Qué hizo con Job? No dice, hermano, que hizo que bajara fuego del cielo. ¿Y por qué? ¿Por qué del cielo si allá está Dios? No, dice que están en las regiones celestiales, están los demonios. Hay una región donde ellos se mueven. Y de ahí bajó fuego y le consumió toda su siembra. Dificultades económicas. ¿Y sabe qué decía Job? No dijo, te mato, Satanás, y te echo fuego. No dijo así. Jehová Dios, Jehová, que todo se ha alabado su nombre. Ay, Padre. Cuando te vengan a querer estar poniendo dificultades, no empieces a decir, se ha alabado el nombre de Dios. Diga usted, yo reprendo toda fuerza contraria a la voluntad de Dios sobre mi vida. Porque la voluntad de Dios es que estemos sanos, que tengamos paz, que haya unidad y que haya buena salud. Esa es la voluntad de Dios. Por eso aquel hombre le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. Si es tu voluntad que yo sane, quiero que seas sano. Sé sano, se ha hecho así como crees, así como dices, se ha hecho. Por eso mire mucho cuidado cómo habla uno. Si se fija usted, la fe, una de las partes más importantes en la fe es lo que hablamos. Cómo tú hablas en medio de dificultades. Cómo estás hablando cuando vienen cosas extrañas. Mira, hermano, la fe se ha dedicado a la gente a estar argumentando doctrinas. Yo oigo ahorita, en este tiempo, predicadores tremendos que tienen miles de seguidores en sus videos. ¿Y sabe qué están haciendo ahorita? Que si la salvación se pierde o que si la salvación no se pierde. Y una listota que cada uno da con pasajes que les dan respaldo para las dos cosas. Dos vientos contrarios. Y la gente, en vez de estar desarrollándose en la fe, están viendo a ver quién es el que va a perder, como si fuera una pelea de box. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está bien y quién está mal? Y resulta que los dos están bien y los dos están mal. ¿Por qué están bien? Porque tienen la palabra que habla verdad. Pero ¿y por qué están mal? Porque están haciendo que la gente, en vez de que avance en el plan de Dios, esté quedando ahí entretenida viendo a ver quién es el bueno y quién es el malo. Como espectadores nomás. ¿No sabe una cosa? Los dos están bien. ¿Por qué? Porque ¿qué? ¿Para quién? ¿Para quién en la salvación no se pierde y para quién en la salvación se pierde? Por ejemplo, el apóstol Pedro negó al Señor y cayó en una apostasía. ¿Y cuántas veces lo negó? 3 veces. ¿Ven que está hablando aquí del 15, verdad? 3 veces. La ofensa que él hizo era para que se hubiera quedado fuera. Pero fue el Señor Jesús y lo hizo volver.
Entonces para él la salvación no se pierde. Pero para Judas sí se perdió. Dice que fue y se murió 2 veces. Una se ahorcó y se murió. Y luego cayó y se le reventaron las entrañas y se murió. ¿Por qué se murió 2 veces? Es que la Biblia habla de los 2 veces muertos. Hay gente que muere 2 veces. Muere aquí en la tierra y muere en la eternidad. Entonces la salvación sí se puede perder para un apóstata que negó al Señor Jesucristo. Pero Pedro lo negó, pero como Jesús había orado para que su fe no faltara. Ay, hermano. Por eso qué importante es la intercesión, ¿verdad? Lo que decía Werner ahorita, estemos orando unos por otros. Que la hermana Laura está sin trabajo, orar por ellos. Que el hermano José Luis, hermana Sol, que están en dificultades, a orar por ellos. Pero hay que reprender los vientos. Hay que reprender lo que está alborotando en las relaciones familiares, en las relaciones matrimoniales. A veces de repente se pone ella o él medio raros. ¿Y sabe qué es lo que la gente dice? Ahí nos vemos. Mejor solo que mal acompañado. Dice el diablo. Ahí la llevo. En vez de que le ponga su buena reprendida y le diga, ni creas que vas a desbaratar este hogar, porque has sido bendecido por Dios. Y cordón de 3 dobleces no se rompe. Pero hay veces que no me dijo buenos días, ya me voy a divorciar. ¿Por qué no dijo buenos días y que no quiere que le olviden el aliento? Quería echar primero su lista para decir buenos días y me huele así como a fragancia. Pero se levanta así con olor a almohada o a colchón y no quiere ni decir buenos días para que no salga el tufo. Y ya la está tomando por otro lado porque el chamuco llega y le dice, uy, ya no quiere, ya ni se fija en ti. Y aquel anda buscando entrar ahí a darse su aseadita en la mañana. Y día con día nunca me dice buenos días. Pero ¿qué tal cuando le preparo su lonche? ¿Qué tal cuando está su buena comida? Sí, pues no se acaba de levantar de la cama. Estoy poniendo un ejemplo muy simple. Pero a veces por cosas bien simples la gente se empieza a problemar bien feo. No, ese no es un neuroclidón, ese es un vientecito moderado. De repente, ¿y ahora qué te pasó? Pues es que tuve un sueño bien feo, soñé que me engañabas. ¡Discierna! ¿De dónde viene ese viento? Si viene de allá arriba o si viene del sur. ¿Y sabe usted que en la Biblia el enemigo decía, subiré al norte? ¿Y dónde está el norte? No el norte de aquí de Canadá, y ese no. En el universo, subiré al norte sobre las estrellas de Dios, pondré mi solio y me sentaré en su trono, seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿quién está en el norte? Está Dios. ¿Y en el sur? El enemigo. Y cuando viene el viento del sur, ¿qué viene ocasionando los problemas? El diablo. Y de Dios que viene del norte, la frescura de la lluvia. ¿No dijo que iba a quedar una lluvia tardía? ¡Ah, su nombre! Entonces tenemos que saber de qué lado estamos y quién está con nosotros y quién está contra nosotros. No que en cualquier primera dificultad y hermano ya se empiezan a querer a desquitarse, cuando es el enemigo que está haciendo sus vientos contrarios. Ahora, fíjese una cosa, Hechos 27:19 dice así. Estamos en el 18, no terminé esta parte. Dice que venía a sacudir furiosamente por la tormenta y comenzaron a arrojar la carga. A veces nosotros venimos con cargas, a veces venimos nosotros con problemas, a veces venimos nosotros con dificultades y se tienen que poner las cosas tensas para que uno se pueda poner a cuentas, para que uno pueda soltar las cargas. Usted sabe que esa navegación traían ahí todo su equipaje, comida, traían ropa, traían, hermano, cuando uno se va a ir de viaje se lleva hasta el perico. Uno se quiere llevar hasta el perro para salir de aquí a Ensenada.
¿Qué será cuando nos vayamos a ir de viaje con el Señor? Ahí no vamos a poder llevar nada, ni las preocupaciones, ni que si me va a alcanzar para pagar la renta. Yo no sé cómo le van a hacer, pero yo ya la hice. Yo lo único que yo le estaba pidiendo a Dios, hace ratito me mandaron a ministrar ahí mientras estaba ahí sentado, y no saben, yo tenía un dolor de cabeza ahí terrible. Y llegaron exactamente a la hora que me pusieron las manos y ¡pum! A de cuenta como que lo corrieron. Y me estuvieron bendiciendo, y me estuvieron bendiciendo, y me estuvieron bendiciendo, y yo me estuve restaurando y restaurando y restaurando. Cuando vayas a orar por una persona, no digas, ay, pero yo quién soy para orar por esa persona. Usted déjese usar por Dios. El que lo va a ser Dios. Y entonces estaba yo ahí sentado y estaba sintiendo así como una carga pesada. ¿Y sabe cuáles siempre han sido mis clamores? Le digo, mira, Señor, el día que me quieras llevar, estoy bien contigo, no hay ningún problema que me lleves, pero no me lleves sin antes dejarle una bendición a todos mis hijos. Y resulta que fueron todos mis hijos los que me estuvieron bendiciendo a mí. Como Dios usa las situaciones. ¡Ah, gloria a su nombre! Diga usted, yo puedo ser de bendición, dígale usted, para usted también. Para ti, para todos hay. ¿Puedes decir amén? A veces traemos cargas, a veces traemos preocupaciones, a veces traemos pendientes. Y a veces esos pendientes, en vez de que nos ayuden a avanzar, nos frenan. Y necesitamos una ayudadita. Hoy me dieron a mí una ayudadota. Una ayudada bien grande. Que empecé a sentir mucho alivio y hasta como liberación. ¿Por qué? Porque a veces venimos con preocupaciones, con situaciones, con cosas que a veces lo tienen a uno cargado, y la mejor manera de avanzar la barca es quitando el peso. Entonces dice en el verso 18 que aunque fueron sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Diga usted, yo me despojo de toda carga, de preocupaciones, de afanes, de pendientes, hasta la preocupación por los cobros. Estaba hace unos días en casa y llegué y me dio por revisar unos papeles porque traía como una inquietud. Y fui y me encontré con el registro de un carro que ya se acababa de vencer el día de ayer. ¿Y cómo cree que sentí la sangre? Así como se escanea con láser, ¿verdad? Así sentía la sangre. Dije yo, ¿cómo fue posible que se me haya pasado? Bueno, nomás $30 más. Pero en la vanidad humana, esos 30 me hubieran servido para ir a llevar a mi familia al restaurante. Entonces tengo que dar bien bien. Y a veces tenemos preocupaciones simples, que no está en peligro la vida ni nada de eso, que cuando llega un huracán tenemos que estar capacitados para confrontar cualquier situación. Entonces la carga mía va a tener que ser fuera falta de memoria. Para que esté bien chispudo y bien fresco. Qué bonito, hermano, que llegue el aviso antes de que se venza, no que se venció el plazo para pagar sin cargos adicionales. Vivimos en un sistema, hermano, donde muchas cosas nos cargan. Dice que hay una carrera que tenemos que correr con ligereza, no cargados, hermanos. La gente que va a correr hasta se quita los zapatos. Imagínese a alguien que se ponga botas de trabajo para correr, no dura ni aquella esquina, pero se pone su guarache veloz y llega pronto, aligeradito. Pues déjenme decirle que nosotros tenemos que aprender a navegar en medio de situaciones, quitando cargas. Cuando usted haya alguna dificultad, diga, a ver, Señor, revélame los pecados que me son ocultos a mí mismo. Y va a decir, falta de fe. ¿Por qué, Señor, si voy a la iglesia y oro y leo la Biblia? Porque no crees en las promesas. Tienes que confiar en que yo estoy contigo y te voy a sacar adelante. Ay, Dios bendito. ¿Por qué te preocupas si debes dinero o no debes dinero? No, pues,
más que acostarte en paz y dormir, porque hay cosas que no las vas a poder cambiar aunque las reprendas. Pero al menos puedes confiar en que Dios puede mandar ángeles que hagan ajustes. Y una hermana estaba viendo una visión y me decía: mira, hermano, yo miré cómo llegaron ángeles y le movían a las computadoras en el banco. Y de repente, ¿de dónde salió este dinero? Y va con el del banco. Le digo: oiga, mire, que es que me pusieron un dinero que no es mío. ¿No lo quiere? No, pues sí, pero yo no lo puse ahí. Pues dé gloria a Dios. Alguien más se lo puso. Oiga, ¿será que Dios puede llegar a hacer eso? Claro que sí. Si no es una vez que he oído eso, lo he oído varias veces. Así que cuando vaya al banco, diga: a ver cuánto me puso el Señor más. Yo tengo en mi trabajo una de las garantías de mi trabajo es de que tenemos un plan de retiro. Y entonces, si al plan de retiro yo le pongo $100, mi patrón pone otros 100. Y si le pongo 200, me pone 200. Pero tiene un límite, nada más hasta 450. Pues yo llegué al límite. Ahí yo le pongo ahí sus 450 y él pone 450 a su nombre. Si eso lo hacen los hombres de aquí en la tierra, ¿qué no hará el Señor por los suyos? Entonces vaya usted: Señor, ¿cuánto le pusiste a mi cheque? De repente va a llegar un doble cheque y va a decir: ¿y este dinero? Oh, disculpe, es que le cargamos de más cuando estaba haciendo el pago de su casa, y ahí le va su reembolso. Ah, su nombre. Oiga, hermano, ¿dónde hay de eso para ir a ponerle así en la vida cotidiana de cada quien? Usted empiece a declarar lo que necesita. ¿Acaso no es Dios poderoso para proveer? Oye, una hermana, mire, que se estaba moviendo en la fe, y entonces dijo: yo declaro, así, ¿verdad? Porque hay ahorita hay tanta controversia, discusiones doctrinales que dicen, los soberbios dicen: yo declaro, y los humildes dicen: yo le ruego a Dios. Y la verdad que se quedan donde mismo, ni avanzan ni dejan que otros avancen por sus comentarios que ponen. Entonces esta hermana llegó y dijo: yo declaro que tengo una casa a la orilla del mar y está pagada. Pues era su anhelo, su corazón. Y yo declaro que tengo una casa a la orilla del mar y que está pagada. Y luego ya pasa el testimonio y dice: yo puse así, y a que no sabe qué, yo tengo una casa a la orilla del mar y ya está pagada. ¡Ah, su nombre! Me acuerdo un día que estaba oyendo enseñanzas así, y entonces fui a predicar allá para el lado de Tecate, no, para donde se encuentra Moisés. ¿Dónde es? El hongo, y fui a predicar allá. Y entonces nosotros estamos viviendo en un apartamento donde parte de mi trabajo me daban el apartamento y aparte mi salario. Muy bien, porque casi todo el dinero se va en el pago de la mensualidad de las casas, ¿verdad? ¿Sí, amén? ¿Sí? ¿Cuánto usted paga de renta? Casi todo el cheque, ¿verdad? Pero así es. Entonces yo fui para allá y dije yo: ahí como usted la ve, cuando menos se acuerde voy a tener mi casa. Y una casa espaciosa. Y entonces llegué con mi esposa y le dije: a ver, vamos a ponernos a juntarnos con mis hijas. ¿Cómo quieren ustedes que tengamos una casa? Y pues nos servimos así, pero sí, como si fuéramos ricos. Y que yo tenga mi propio cuarto, decía una de mis hijas, ¿verdad? Porque estaban todas metidas como sardinas en una recámara. Las tenía yo 100 literas, nomás que no había de 13 y no le ponía 3, porque está el techo, ya no cabía la tercera. Pero así las tenía, ¿verdad? Están chiquitas, pues como quiera se acomodaban. Pero ya llegó el tiempo, el calor, yo siento que el techo está aquí y muy caliente, y yo quiero una casa con mi propia recámara. Bueno, pues 3 hijas y una para tu papá y tu mamá. Entonces tenemos que ser 4. Luego estaba Alex ahí, pues una de 5 recámaras. Pues una de casa de 5 recámaras. Y que tenga espacio para estacionar el carro. Pues un carro para cada uno, 3 carros. Que tenga garaje para 3 carros. Y entonces pues estuvimos poniendo ahí, estuvimos fantaseando, no, estuvimos hablando en fe. Y le hicimos una carta a Dios y dijo: Señor, esta es la petición que tenemos porque queremos una casa así. La pusimos en la puerta. Dijo Berta que pusiéramos etiquetas en las puertas. Ya está en el refrigerador. ¿No dijo usted así? Sí, ¿verdad?
No era usted, era el Señor. Amén. Entonces, eso hicimos. ¿Y dónde cree que vivo? En todo eso que pedimos. ¿Por qué? Porque le creímos a Dios. Porque la palabra de fe llama las cosas que no son como si fueran. ¿No hizo Dios todo este sistema visible de algo invisible? Y el poder está en tu boca para que lo hables, pero lo creas de corazón y te ejercites en ello hasta que tenga cumplimiento. Decía una hermana que se movía en la dimensión espiritual y me decía en el don de la fe. Entonces me decía, mira Eduardo, me decía, porque yo no sabía ni cómo era eso. Mira, dice, cuando tengas un problema, empieza a orar por la solución de esa situación o alguna necesidad o algo que necesitas. Y no dejes de orar por ello hasta que veas la visión de que ya está hecho. Y cuando veas la visión que está hecho, cambia la oración y empieza a decir gracias porque ya lo tengo. Gracias porque ya me lo autorizaron. Gracias porque ya Dios dio testimonio que está hecho para mí. Y no dejes de dejar de hacerlo, de dar gracias, hasta que lo tengas en tus manos. ¿Dónde la fe? El asunto es que nos entretenemos con tantas discusiones de tantas cosas que frenan el avance del plan de Dios en la fe. Y la iglesia, tenemos que ser una iglesia que aprendamos a vivir por la fe. El justo, diga usted, yo. No le haga caso al enemigo que diga, no es cierto, no eres justo. Somos justificados delante de Dios por la sangre de Jesús. Él es nuestra justificación delante de Dios. Entonces el justo, diga usted, yo. Por la fe viviré. No esté pensando, no, es que me pagan bien poquito. Porque si sigue diciendo eso, pues ahí se va a quedar. Entonces yo me he dado cuenta que la bendición no consiste en la cantidad de dinero que entra en tu vida, sino en lo que Dios prospera, lo que tú crees y hablas. Ahí es donde está la bendición. Ahí es donde está la prosperidad. Ahora yo tengo que seguir declarando que mi casa está pagada por completo. Y usted también. Nos tenemos que desarrollar, pero tenemos que saber que hay vientos contrarios, que van a llegar un viento contrario y te va a decir, no hombre, tú de ahí no vas a salir más que para cartero. Ay, como que si los carteros ganaran tanto dinero. No, que andan nomás yendo y yendo y todo soleado. Yo conozco una señora cartera que cuando llegó se veía todavía blanquita, pero ahorita se ve bien morena. Y dice, no me mires que sos morena, lo que pasa es que el sol me miró. Muy química, gloria a su nombre. En el capítulo 27 y verso 19 dice, al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Cuando ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, una tempestad no pequeña abatía sobre nosotros y desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Pero ahora, dice el verso 22, os exhorto a tener buen ánimo. ¿Qué se tiene que hacer cuando las cosas se parecen como que no cambian? Agarra buen ánimo. ¿No le dijeron a aquel que estaba cubierto con un manto de tristeza, alégrate que Jesús te habla? Anímate que Jesús te llama por tu nombre. Y aventó el manto que lo tenía ahí causando lástimas. ¿Sabe que a veces nos ponemos a querer causar lástima? Y el enemigo dice, lo quiero ver como un miserable. Y dice el Señor, no, si sos un hijo del reino. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cobra buen ánimo. Ay, hermano, si usted supiera cómo fue toda la semana, cobre buen ánimo. Es día de ir a la iglesia. No, ya no quiero ir a la iglesia porque no tengo ni buen ánimo. Agarre buen ánimo. Cosas van a cambiar para bien. De repente va a entrar el don de fe. Y yo me acuerdo que yo atravesé una etapa donde estaba pero en jaque. Ya saben qué es eso, ¿verdad? Cuando le dicen al ajedrez, está jaque mate, es que ya se acabó el juego. Pero cuando lo ponen en jaque todavía tienen una chance. Y a mí me tenían en jaque. ¿Me explico?
Y entonces me ponía yo y me ponía mi ropa de correr y me salía a correr por unas rancherías ahí que están ahí pegadas para la línea, ¿no? Y me iba caminando por ahí y le iba diciendo: Señor, necesito que me des fe, porque no estoy soportando todo esto. Dame fe, Señor Jesús. No dice que le dijeron los discípulos: aumentanos la fe. Pues empecé yo, empecé. Y mire, de repente cosas empezaron a cambiar para bien, porque empecé a confiar en que Dios iba a prometer lo que está escrito. Y entonces agarré un pasaje de la Biblia y lo estaba leyendo y le dije: mira, Señor, aquí dice que no es bueno que yo esté solo, que no es bueno que el hombre esté solo. Señor, me siento solo, pero no quiero estar así. Tu palabra dice. Y llegué a la iglesia y el pastor predicando exactamente eso, porque no es bueno que el hombre esté solo. Ay, y ya me oyó. Salí con una mano y dije: ¿sabes qué? Ya Dios me lo concedió. ¿Qué? Me dijo. Al rato lo vas a ver. Y al ratito conocí a Martín. Le dije: mira, aquí está. Esta es la promesa que Dios me dio. Y luego llegamos a una iglesia y estaba un ungido, un joven, se llamaba Daniel, por cierto. Y entonces se bajó y habíamos un montón de gente. Y entonces entre todo el montón de gente, Martín estaba por allá y yo por acá, porque todo el amontonadero de gente. Entonces me dijo: tú y tú, son esposos, ¿verdad? Vengan para acá. Y un arco iris veo arriba de ustedes. Y luego me ponían: levanten sus manos. Y nos empezó a dar unas promesas. Nunca más vas a derribar a tu casa. Y dije: ¿usted qué sabe de eso? No sabe nada. Estaba hablando del Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Pero es que yo le decía: Señor, dame fe. Empecé a creer que cosas iban a cambiar para bien. Entonces de aquí tenemos que salir la iglesia con la mentalidad de que las dificultades se van a acabar, pero no así solitas, sino con la fe. Le vas a empezar a decir: fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mi mente, fuera de mi corazón, fuera de mi sangre. Estaba leyendo de un artículo de cómo es que las personas, a muchas personas les va muy fácil bien y a otras personas muy fácil les va mal. Entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste que a unos tan facilito entonces les da bien suave y otros que se están tallando el lomo y nada se les da fácil? Si es que algo se les da bien. Entonces me pude dar cuenta en ese artículo que todo depende de cómo uno en su vida está sintiendo adentro de su corazón. Cuando las cosas se empiezan a poner difíciles es porque adentro del corazón hay como temor. Y el temor acarrea bendición, acarrea castigo. Entonces tenemos que trabajar para echar fuera el temor de nuestra vida, porque podemos tener temor de muchas cosas. Hay gente que tiene temor que se vaya la luz en la noche, a la hora de dormir. ¿Para qué quiere la luz prendida cuando está dormido? O sea, te estorba, porque de repente siente que ya amaneció y está el foco prendido. Entonces realmente es un bloqueo, es algo que no es real, está cimentando un temor, y el temor tiene que salir para que cuando sea la noche diga uno: gloria a Dios, ahorita se va a poner todo bien oscuro, voy a poder a gusto, voy a poder dormir. O sea que llega el temor y le dice: hoy alguien se está metiendo por la ventana, hoy el viento huracanado, hoy se están moviendo las persianas. Pues sí, después la ventana abierta. Y los temores ahí, hermano. Y entonces, durante el día, muchas cosas salen mal. ¿Por qué? Porque está la expectativa que algo malo va a pasar. Entonces está despide adrenalina. Y cómo hay gente que le encanta despedir adrenalina. Mira, vamos a correr bien recio unas carritas en la moto, porque cuando está el peligro, despide adrenalina. Y es una sensación que le va a traer problemas. Mejor que el cerebro, en vez de que esté dando órdenes, que se suelten las compuertas de la adrenalina, que mejor se suelten las compuertas de las endorfinas. ¿Y qué es eso, hermano? Lo que le hace a uno estar feliz.
lo que hace uno estar en paz. El cerebro, Dios nos dio un cerebro. Y ahí es un laboratorio y es un centro de mando para todas las cosas del cuerpo. Entonces dije, oye, pues tengo que educar a mi cerebro a que piense feliz. ¿Cree que lo puede lograr? Diga usted, hoy voy a echar fuera de mi mente todo pensamiento de temor que acarrea castigo. Y nomás voy a dejar el temor para Dios. Ese temor es sano. Ese no es un temor de pánico. Ese es un temor de respeto. Yo no quiero ninguna clase de temores que me van a tener ahí amedrentado con los problemas de la vida y las dificultades de la vida. Tengo que hablarle a mi cerebro y tienes que pensar felizmente. ¿Y cómo se va a alegrar mi corazón en medio de las dificultades? Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Con un cantito vas a educar tu cerebro. ¿No dice que le amemos con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? Entonces cuando esté alabando a Dios, hágalo con todas sus fuerzas. Deschónguese. Dígale, mira Señor, estos problemas que se presentaron los dejo allá afuera, pero cuando salga ni van a estar ahí. Los buscarás. No decía el canto, hermano. Y yo le voy a decir la visión que yo tuve. Pero cuando estábamos cantando, ¿verdad?, que íbamos a buscar los enemigos, no los íbamos a hallar. Yo veía todo un ejército que venía así como de los tiempos antiguos, de los que traían sus paveses, sus escudos granotes con sus lanzas, y venían marchando de a montón, y venían bien determinados a atacar. Y lo decía, los buscarás y no los hallarás, y cuando volteé a verlos de nuevo, salieron corriendo. Los temores se tienen que ir. Usted y yo los tenemos que echar fuera. Pablo se estaba amedrentando con todas las cosas y hasta estaba perdiendo toda esperanza de salvación. Usted y yo no podemos perder la esperanza de salvación, porque no nos salvamos porque nos premiaron del bien que hacíamos. Nos salvaron porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Y si Dios nos salvó y nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, ¿a poco no nos va a llevar a la victoria? Entonces, ¿sabe dónde está el problema? De lo que aquí este cerebro está haciendo en sus maquinaciones mentales. ¿Será que me van a salir bien las cosas hoy? Duda. Y la duda es casi como incredulidad. En vez de que diga, todo va a salir bien. Yo me acuerdo una vez, una amiga de mi mamá le dijeron que tenía un tumor canceroso. Entonces fuimos al Seguro Social y estaban todos allá afligidos y ella estaba temblando y el esposo estaba asustado y mi mamá también estaba asustada y yo no conocía de fe. Y entonces yo decía, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Si está ahí con cara de como que ya se están entregando a la muerte. Entonces le dije, mire Silvia, no le estoy diciendo a usted, mire Silvia, todo va a estar bien. ¿Y qué cree que pasó? Sin querer le profeticé. Pero yo decía, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? De repente nomás sentí decirle así, y así pasó. ¿Por qué no dejar que Dios nos guíe por ese lado? Por el lado de lo bueno, por el lado de la luz, por el lado de la esperanza, por el lado de la confianza, por el lado de que no estamos solos. Ahora todos de aquí sabemos que no estamos solos, pero tenemos que mostrarlo con las palabras y las actitudes cuando los problemas llegan. Cuando se levanta una dificultad, cuando se levantan olas embravecidas, cuando vienen cosas que azotan. Ay, hermano. Mire, yo conocí unas personas que le digo, oiga, ¿y usted dónde tiene la iglesia, hermano? En San Isidro. Ay, no, por ahí está la migra. Pues, nosotros, usted me preguntó de la iglesia. No le haga caso a eso, usted busca al Señor. No, hermano,
vale más seguro. No, mire, me encantaría estar con usted en la iglesia. Pues está bien cerquita del amigo. Dije, bueno, ok. No quiere, se prefiere vivir en temor que vivir en esperanza y confianza en Dios. Yo le aseguro que si esas personas hubieran dicho, no, yo voy a buscar del Señor y aunque se me ponga frente la migra, le voy a decir, ya váyanse a su lonche. De repente les va a dar hambre y se van a ir, porque puedan atravesar por ahí. Pero el temor, le aseguro que si una persona hablando así, llega aquí y lo agarra la migra, porque si no es que está la migra, la está llamando, en vez de correrla. Todo se mueve por espíritu, bueno o malo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo pienso y cómo hablo? ¿Cuántos hay hijos de fe aquí? Amén. Si usted siente, cierre sus ojos, si usted siente que le hace falta un poquito la fe, no haga alardes de que tiene mucha fe. Dígale, Señor, aumentame la fe. Porque yo sé, Señor, que aunque se levanten vientos huracanados, aunque se levanten cosas que quieren azotar mi vida, sé que estás conmigo. Auméntame la fe, dame tu confianza. Yo no quiero estar en medio de perder el tiempo con discusiones vanas. Lo que quiero hacer es avanzar el plan de Dios en la fe. Desarróllame en la fe, Señor. Dígale, Señor, desarróllame en la fe. Que pueda vivir por fe, que pueda haber un testimonio en el reino de los cielos, que el justo por la fe vivirá. Y yo soy justo por Jesucristo y voy a aprender a vivir en la fe. Y todo, diga usted, y todo me va a salir bien. Porque Dios le dijo a Josué, todo te saldrá bien. Escúchame esta palabra, cierra tus ojos, no los abras, y esta palabra es para ti. Todo te va a salir bien. Aunque se levanten vientos huracanados, aunque de repente lleguen malas noticias, no te olvides de esta palabra. Todo te va a salir bien. Dios está contigo y Dios no quiere que se trunque el plan de Dios en la fe para tu vida. Pero tienes que defenderte. Tienes que hablarle a los vientos, tienes que hablarle al aire, tienes que hablarle a la dificultad y decirle, quítate y échate a la mar. Se ha abierto paso, porque Dios está conmigo. Te voy a buscar y no te voy a encontrar. Porque eso es lo que Dios me dejó ver en visiones hoy. Se levantarán muchos en tu contra, pero luego los buscarás y ellos huirán delante de ti a causa de la presencia del Dios en quien has puesto tu confianza. Diga, yo echo fuera de mi vida todo temor, toda palabra errónea, toda palabra que me entretiene, que me distrae del propósito de Dios. Es hacerme más que vencedor. En Cristo Jesús seremos más que vencedores. A Pablo le tuvo que llegar un ángel de Dios cuando no veía ni sol, ni luna, ni estrellas, no había nada, estaba todo en oscuridad, no había esperanza, pero vino un ángel de Dios y le dijo, no temas, Pablo, porque has de compadecer ante el tribunal de César. Y a ti te dice el Señor, no temas, porque has de compadecer ante el tribunal de Cristo. Y si Cristo está con nosotros, es la unción del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida que nos va a dar la victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. 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 Y amén, dale una ofrenda, palmas al Señor y dígale, Señor, aunque se levante guerra, no te me dejes.